Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, Gerardo, Jacqueline, Gilberto, no sé quién sea, MG20. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho todo. Gracias, buenas tardes. Excelente, buenas tardes. Fíjense que estoy teniendo un poquito de problemas aquí para poder abrir la presentación. Ya, por fin. Les pido que pongan su micro en silencio, y cada que tengan una intervención, pues con gusto pueden escribir en el chat o levantar su mano, como ustedes gusten. Pero mientras, tener el micro en silencio para que, pues bueno, no haya interferencias y demás. ¿Sale? Ya nada más nos falta Jacqueline. Hola, Jacqueline. Si puedes, por favor, silenciar el micro. Ándale, Jacqueline, muy bien, muchas gracias, porque se empieza a meter algo de ruido. Pero de cualquier manera, pues aquí estamos al pendiente. Déjenme les comparto pantalla. Pues antes de iniciar, saben que, bueno, recordemos brevemente estos espacios abiertos para el aprendizaje, pues tienen la intención de que compartan dudas, comentarios, dudas acerca de sus actividades de esta semana. Entonces, pues vamos a estar ahí al pendiente de ello. No es las sesiones estas de espacio abierto para el aprendizaje, no es para volver a explicar las actividades, para eso tenemos las videosesiones de módulo que se realizan cada martes, ¿sale? Entonces, este es un espacio aunado para que puedas de manera muy concreta y muy puntual resolver alguna duda, alguna inquietud, alguna situación que tengas en torno a tus actividades, ¿sale? Entonces, pues bueno, dicho eso, vamos a dar inicio. Estamos en la semana 4 de nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Me da mucho gusto tener varios participantes ahora nuevamente, Jacqueline, Alberto, Gerardo, Gilberto. Sí, bienvenidos, gracias por estar aquí de manera sincrónica. Sabemos que pues para que ustedes estén de manera sincrónica han tenido que organizar sus tiempos, hacer su esfuerzo. Entonces, pues bueno, les agradezco por ello y recordar la mecánica de trabajo de participación aquí en esta sesión. Levantas tu mano, por favor, levanta tu mano cada que quieras hacer una intervención para lo que sea. Es muy importante tu intervención para expresar una duda, para poner un ejemplo, para confirmar quizá lo que estamos diciendo, lo que tú quieras. Es válida cualquier comentario que quieras emitir, solo hagámoslo en orden. Levantas tu mano, yo veo ahí que tienes tu mano levantada y pues te damos la palabra. Al final de la sesión vamos a dar espacio para dudas, preguntas y cualquier situación que
ustedes tengan, pero también pueden hacerlo conforme se vaya desarrollando la actividad. De igual manera, les pido que si de repente hay alguna interferencia, si no me escuchan claro o algo así, me dicen, por favor, me dicen para pues revisar, ¿no? ¿Qué esté sucediendo? A veces lo que hacemos también, si se está trabando demasiado, pues apagamos la cámara o algo así para que sea más fluido. ¿Sale? Entonces, bueno, dicho eso, a recordarles también, como les dije en el mensaje, que les envié a través del mensajero de la plataforma, es participación extra el estar aquí presentes y participar activamente en la sesión. Entonces, gánense esa participación extra, pues poniendo ejemplos, comentarios, dudas, lo que sea, pero que sea una participación activa. Es muy importante para hacer la sesión más interactiva. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Cualquier duda, estoy al pendiente. Como saben ustedes, en esta semana, en esta cuarta semana, tenemos, hacemos un repaso, si se fijan en los temas, son un repaso de los temas que vimos a lo largo del módulo, ¿sí? Entonces, pues voy a retomar aquellos que me parezcan más significativos con la intención de que pues se lleven el aprendizaje necesario y lo más significativo para tanto para esta semana como para módulos posteriores, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a abordar en esta sesión. En la próxima sesión abordaremos ahí algunas otras cuestiones también que son otros temas también interesantes. Déjenme, estoy aquí, denme un momentito, estoy aquí abriendo también las dudas que ustedes tuvieron en el espacio, en las videosesiones de módulo. Ahí externaron ustedes dudas y, bueno, las estoy teniendo aquí a la mano. Entonces, vamos a abordar lo que es el proceso de lectura. Ya tenemos aquí sus dudas. Ok, vamos a abordar lo que es el proceso de lectura, lo que son los géneros literarios, fondo y forma, aspectos de análisis en las obras literarias, lo que es la historieta, el proyecto integrador, foro de integración y las dudas que ustedes tuvieron en los espacios, en las videosesiones de módulo, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar con esta introducción. A lo largo de este módulo, has revisado diferentes formas y enfoques para el análisis de los textos literarios. Partimos primeramente aquí en esta parte desde lo que es literatura, ¿verdad? Nos dice la Real Academia de la Lengua Española que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura, el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces, este módulo se trata del arte, ¿verdad? Hemos estado sensibilizándonos y comprendiendo lo que es el arte. Y fíjense qué maravilloso, precisamente la literatura es una de estas 7 bellas artes. ¿Cuáles son las 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte que es el cine. Entonces hemos revisado las diferentes formas que tienen los textos literarios. Un texto literario puede venir en forma de diálogo, puede venir en forma de verso, puede venir en forma de narración y a propósito de ello, les estuve marcando ahí en las actividades de la semana anterior donde tuvieron que hacer un cuento de Strepsiades, ¿verdad? De las nubes y demás. Perdón, en este cuento
que tenían que hacer una adaptación a un cuento, con los elementos de la narración, y muchos de ustedes me pusieron un diálogo, puro diálogo ahí, y pues es incorrecto, porque si tú pones puros diálogos, quiere decir que estamos frente a un texto dramático, a un guión teatral. Es un género completamente diferente. Claro que es un género literario, pero es un género distinto, ¿sí? En el género narrativo, cuyos subgéneros son la fábula, epopeya, leyenda, mito, cuento y novela, su principal característica es que hay un narrador, personajes, tiempo, espacio, etcétera, y además utiliza como principal prototipo textual, es decir, como forma del texto, la narración. Es la narración, ¿sí? Entonces, no es el diálogo. Obviamente, en una narración, si tú te das cuenta, en las novelas que lees, en los cuentos, también puede haber diálogos, pero el género narrativo tiene mayor presencia, un 95% de narración. Debe de ser la narración la principal forma de un texto narrativo. Vuelvo a repetir, si todo el texto me lo haces con diálogos, es un error porque pues esos son, pertenece al género dramático. A propósito de este primer punto que estamos viendo aquí en la introducción, esta diversidad fomenta el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo que te ayuda a apreciar tales textos como manifestaciones culturales. También vimos a lo largo de las semanas que la literatura y el arte, la literatura y la sociedad están íntimamente ligados, ¿sí? Se producen textos o los autores conforme en lo que les toca vivir en la sociedad, situaciones económicas, desastres naturales, cuestiones artísticas, pandemias, crisis económicas, eventos políticos, guerras, todas esas situaciones nos marcan a nosotros como individuos parte de una sociedad, y obviamente también al marcarnos nosotros, los textos que se producen pues tienen ese tinte, tienen ese enfoque. También los escritores se adelantan al tiempo, pueden estar viviendo en un equilibrio, en una estabilidad, y de repente pues ellos se adelantan al tiempo y son visionarios, son futuristas y escriben de acuerdo a lo que creen que va a pasar o cómo dar soluciones a las problemáticas actuales o venideras. Entonces, al final, los textos literarios reflejan la cultura de cómo se pensó en algún momento determinado de la historia, ¿sí? El propósito de los textos literarios, pues, es que amplíes tu visión y tomes conciencia de la diversidad de formas de ver la vida y el mundo distintas a la tuya y de la de quienes conoces. Esta parte es muy importante. Conforme nosotros vamos teniendo esa diversidad de pensamiento, esa amplitud, ya no nos encerramos en nosotros mismos, nos damos cuenta que somos un ser vivo más, que hay tantas formas de pensar como seres humanos en el planeta. Con algunos coincidimos, pero la gran mayoría, cada quien tiene su forma de pensar. Entonces, cuando nosotros tenemos esta apertura, creo que inclusive sufrimos menos. Nos tenemos mucho más apertura a las situaciones que nos acontecen. Nos damos cuenta que el universo no gira a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, dejamos esas cargas tan enormes que a veces tenemos como seres humanos. Hay frases que dicen, por ahí hay una que me gusta mucho que dice, un día te vas a dar cuenta que el universo, que la vida no pedía tanto de ti,
simplemente que fueras feliz, ¿no? Entonces, bueno, al conocer esta diversidad, estas tantas formas de pensar, nos salimos de nuestra propia mente para poder vivir la vida. Siempre he dicho que lo que nos hace diferentes a nosotros como seres humanos, a diferencia de las otras especies, animales, etcétera, es nuestra mente. Esta mente que tenemos actualmente nos ha tomado millones de años de evolución, pero fíjense, paradójicamente, es el principal problema que tenemos los seres humanos de hoy en día, nuestra mente. Ese es el principal problema que tenemos. Todos nuestros problemas, frustraciones, miedos, apegos, etcétera, etcétera, suceden en nuestra mente. Le hemos dado un poder tremendo a nuestra mente, siendo que es solo una herramienta. Dice Eckhart Tolle en El poder de la hora que uno de estos capítulos, tú no eres tu mente, ¿sí? Y creemos que somos lo que pensamos y no es así, ¿no? Entonces, porque pensamos de acuerdo a lo que está grabado en nuestras mentes en nuestros primeros 6, 7 años de vida, por nuestra escuela, por nuestros padres, por la sociedad, etcétera. Entonces, fíjense qué extraordinario cuando conocemos a través del arte, a través de la literatura, estas diversidades de formas de pensar, pues nuestro pensamiento se eleva, nos liberamos. Esa es la verdadera libertad, ¿sí? El ser libres de nuestra propia mente, no el hacer lo que yo quiera, inclusive el hacer lo que yo quiera, eso es, eres preso del ego, de las emociones. Entonces, híjole, pues el arte, la literatura nos lleva a conocernos al final, eso es la maravilla del arte y de la literatura, que todo esto debe de llevarnos a conocernos a nosotros mismos, ¿sí? No es solamente conocer literatura, textos y demás por conocer y por ser cada vez más intelectuales y manejar información, no, es para conocernos. Todo el arte nos debe de llevar a conocernos mejor a nosotros mismos. Nos escribe Jacqueline, para mí la lectura nos lleva a vivir mundos diferentes, nos hace viajar, imaginar, adentrarnos en personajes, eso pienso. Muchísimas gracias, Jacqueline, por tu participación muy atinada. Coincido totalmente con ello. Eh, Hay una frase que dice, un lector vive 1000 vidas, mientras que uno que no lee solo vive una. Fíjense qué maravilloso. O sea, a través de la literatura, a través de la lectura, podemos vivir 1000 vidas, podemos conocer muchísimas formas de pensar y que enriquecen a nuestra propia vida y a nuestra manera de pensar. Excelente, Jacqueline, gracias. Vamos a minimizar aquí para leer este punto. Se pretende que reconozcas que muchas creencias, valores y normas están vinculados al contexto histórico en que fueron creados y que algunos de estos trascienden en el tiempo. Precisamente es lo que estamos comentando, ¿verdad? Que nuestras maneras de pensar, creencias y demás, pues están apegadas con la manera de pensar, de vivir de una época determinada. No es la verdad absoluta, definitivamente. Es por esto que a lo largo del módulo hemos visto la importancia de, antes de interpretar un texto, conocer el contexto de producción. Dice Andrés Manuel, nuestro presidente, no hay texto sin contexto. Coincido totalmente. No hay texto sin contexto. Debemos de conocer de dónde viene el texto para poder interpretarlo en su justa dimensión. Puede ser que el autor estaba viviendo, le tocó escribir la obra durante la Segunda Guerra Mundial, y entonces si nosotros no sabemos esto, pues podemos juzgar, ¿no? O criticar o no interpretar al autor
o al texto de manera adecuada, podemos decir, bueno, ¿por qué tan fatalista? ¿Por qué tiene tan presente la muerte? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué apatía? Ah, bueno, luego sabemos que le tocó vivir en ese contexto. Claro, podemos entender, o sabemos que el autor pertenece a la corriente literaria del romanticismo. Ah, bueno, entonces ya sé por qué piensa como piensa. O en el caso de Sor Juana, por ejemplo, que le tocó vivir en tiempos muy difíciles, ¿no? Donde la mujer no tenía una participación activa en la sociedad, que su palabra no era tan tomada en cuenta, ¿sí? Entonces, al saber esto, entendemos por qué se expresa como se expresa, ¿sí? Entonces, no hay texto, no puede haber texto sin contexto. Debemos de conocer el contexto de las obras para poderlas interpretar en su justa dimensión. Nos dice Gerardo, el conocimiento de muchas cosas, además de el entretenimiento, beneficios que tenemos con la lectura. Definitivamente, Gerardo, no solamente el aprendizaje, ¿verdad? Como tal de conocimiento, de ideas, de cultura, de arte, etcétera, sino también para entretenernos de manera lúdica. En lo personal, yo también, es una de mis pasiones. Fíjense, les comparto que, bueno, es extraordinario ir a terapia. Todos ocupamos de ir a terapia. Así como vamos al doctor, fíjense cómo a veces no tenemos esa cultura. Vamos a cada año por lo menos a que nos revise una revisión general, ¿verdad? Pero lo que principalmente lleva nuestras vidas, vuelvo a repetir, es nuestra mente, y que luego se traduce también en nuestras emociones, y a eso no le damos atención, ¿sí? Entonces, una de mis principales terapeutas han sido los libros, la verdad, las obras literarias. Ahí he encontrado mi terapia, mi motivación, etcétera, ¿no? Reflejo con ciertos personajes para poder salir de situaciones personales que yo pueda pasar, porque todos las pasamos, ¿eh? Absolutamente todos. Personas adineradas, personas con una situación económica baja, adultos, niños, jóvenes, todos, estas situaciones nos pasan a todos, entonces es importante identificarlas y no pasa nada, atenderlas, y bueno, qué extraordinario es que a través del arte, a través de la literatura, pues bueno, podamos tener acceso al conocimiento, a la motivación. A autores duran toda su vida para escribir a veces una obra, dos, tres, cinco obras en toda su vida. Entonces imagínense toda la sabiduría que está presente en las obras literarias. Se ha romantizado mucho esta cuestión de la lectura. No es solamente leer, por sentirme intelectual o no, es porque realmente es la principal herramienta que tenemos para adquirir cultura, para adquirir conocimiento, para recibir motivación, eh, inspiración, terapia incluso, ¿no? Como ya les comentaba, y salir adelante de las diferentes situaciones que nos pasan en nuestra vida cotidiana. Muy bien, qué interesante se dio nuestra introducción. Vamos a avanzar. Hablemos del proceso de lectura. El proceso de lectura. ¿Por qué les retomo el proceso de lectura? Porque siempre vas a leer a lo largo de tu vida, en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, siempre vamos a leer. Es importante que tomemos en cuenta este proceso, de que hay un proceso precisamente para leer. Luego mis alumnos en el aula presencial me dicen, bueno, es que no se me pega. A veces no sé muy bien, cuando leo no comprendo nada.
Ok, antes de leer, ¿investigaste quién es el autor? ¿Leíste por lo menos el prólogo de la lectura? ¿Sabes por qué se creó ese texto o esa obra literaria? No, pues no. Simplemente me puse a leer. Mal hecho, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Antes de leer, tengo que hacer algo previo. Antes de leer algo previo, exploración del contenido, dar una revisión general del texto, quién es el autor, cuál es el tema, conozco algo al respecto, si es una obra literaria, dónde se creó, en qué época, el autor pertenece a alguna corriente literaria, en qué época se creó ese texto de manera concreta, qué sé yo con base en lo que veo, cuántos capítulos tiene, cuál es el índice, etcétera. Una exploración, porque a esto se le llama conocimientos previos. Haz de cuenta que son tus cimientos. Si tú vas a edificar una obra, pues tienes que partir de unos cimientos. Si no tienes cimientos, la obra se va a derrumbar. Eso es de lo que parte de lo que tanto hemos estado trabajando en este módulo, en estas 4 semanas ya, que comprendas que existe un proceso para leer, que existe un proceso para escribir, que existe un proceso, por eso se nos dice aquí en la misma, les he dicho yo al momento de iniciar la semana, planea tu semana. No, hay quienes me entregan el lunes actividades ya, las actividades integradoras resueltas. Yo digo, ay, caray, no, con esto no quiero decir que no quiero actividades el lunes, adelante. Pero luego reviso las actividades y están mal hechas, ¿sí? Planea tu semana. No es posible entregar actividades desde el lunes. Pues primero reviso los recursos de la semana, los leo, los sintetizo, luego ya el martes pues comienzo a elaborar, etcétera, como tú quieras, pero primero pues revisa todos tus materiales, sintetízalos, compréndelos, etcétera. Bueno, es parte de la planeación o de la prelectura. También en la etapa de la prelectura se trata de que eh, ubiques un espacio donde vas a leer, un horario. Si te fijas, por ejemplo, en este momento que yo imparto mis sesiones, no hay ningún ruido. A veces pongo música ambiental, me favorece a mí mucho la música ambiental, música clásica, música para leer y concentrarse. Ahora tienen todo, todos estos recursos los tienen ahí en YouTube o en tu plataforma favorita, pero también parte de la prelectura antes de leer es que ubiques un espacio y un horario y que tú te sientas cómodo al momento. Sírvete un vasito de agua, una tacita de té, disfruta tu momento de lectura. No debe de ser algo complejo, difícil, aburrido, todo lo contrario. Si tú lo planeas, va a ser un momento extraordinario que te va a ayudar a conectarte contigo mismo, contigo misma, ¿sale? Nos dice Sofía, soy de las personas que leen por el placer de hacerlo. Recién me voy enfocando en el proceso y me parece, es que nos escribió alguien más, recién, y me parece que he desaprovechado algunos libros de los que puedo haber obtenido una mejor experiencia. Gracias, Sofía, por tu participación. Eh, no pasa nada. Lo más importante aquí es que ya te diste cuenta, Sofía. Eso es lo más importante. Y te comparto algo. Puedes leer una obra literaria
hasta, por decirte una cantidad, hasta 5 veces, hasta 10 veces, si tú quieres, puedes leer la misma obra. Siempre le vas a encontrar algo distinto, siempre. Y ahora más que conoces el proceso y ahora que tienes otro nivel de aprendizaje, otro nivel de conciencia, otro nivel de conocimiento, nosotros estamos cambiando todos los días, no somos los mismos que ayer. Entonces, si tú vuelves a leer un texto que leíste hace unos meses y lo vuelves a leer hoy, sin duda lo vas a interpretar de una manera distinta. Entonces, no hay ningún problema. Puedes volver a leer, Sofía, las veces que sea necesario. Qué genial que te des cuenta. Nos dice Jacqueline. Mi nombre es Luisa Camacho. Yo debo confesar que antes leía diferente. Me gustaba la historia o los versos e investigaba después del autor, pero en este módulo aprendí la diferencia. Me da pena decirlo, pero era así. No, ¿por qué pena? Ya, Luisa, supongo estás aquí en el chat de alguno de tus familiares, hijos o algo así, ¿verdad? Porque tu nombre aparece como Jacqueline Ramírez o es tu segundo nombre. Igual. Pero no te preocupes, al contrario, Jacqueline, muchas gracias por compartirnos. A todos nos pasa. Ten por seguro que más de alguno de tus compañeros, ha vivido la misma situación que tú, ¿sí? Lo bueno, vuelvo a repetir, como le decía hace un momento a Sofía, lo bueno es que te das cuenta, Jacqueline, ¿sí? Justo les comparto una anécdota. Hoy no, yo soy la estudiante, Jacqueline es mi hija y ella me presta su laptop. Perfecto, gracias. Justo hoy, fíjense que se me acercó una estudiante en la escuela presencial y pues que quería hablar conmigo, se sentía llena de ansiedad. Ya saben que ahorita está de moda la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad, la depresión, todo ello, ¿no? Y que ocupaba hablar conmigo, que si tenía un momento, claro, le dije, bueno, salgamos un momento, ¿no? Y me empezó a platicar que cómo le hacía yo, porque pues me veía siempre con energía, positivo, con entusiasmo, que cómo le hacía para dominar mi propia mente y empieza a llorar, ¿no? Pues porque estaba sufriendo su propia existencia, sufriendo todo lo que su mente le decía. Y pues ya, bueno, ya le di algunos consejos, algunas sugerencias, algunas obras que le pueden ayudar para ello, cómo desidentificarse con su mente y demás. Y justo le decía eso, felicidades. Me decía, ¿por qué? Pero si estoy sufriendo, si estoy ahorita en crisis, ¿por qué felicidades? Porque te diste cuenta. Felicidades por eso, porque te diste cuenta. La mayoría de seres humanos no se dan cuenta, no se dan cuenta y son presas de su cotidianidad. Entonces, por lo mismo, lo comento en este momento en específico a ti, Luisa. No, no es pena, todo lo contrario. Felicidades porque te das cuenta. Eso es lo más importante. Ese es el primer punto. Ese es el punto de partida. ¿Sale? Excelente. Gracias por sus comentarios. Entonces, ya después de que hice esto previo, ya estoy situado, ya estoy cómodo, no tengo distractores, ya sé un poco del autor, ya sé algo acerca del contexto de esta obra, pues claro que al momento de leer, pues va a ser mucho más fácil mi lectura, ya voy a estar dentro de un contexto, ya voy a estar situado en una época y por lo tanto al momento de leer voy a fluir. En la lectura se trata de que leas con tus 5 sentidos, de que viajes a través de la lectura, de que sientas, de que te transportes, de que huelas, de que utilices el olfato, el oído, el tacto, el gusto, todos tus sentidos al momento de leer. De eso se trata la etapa de la lectura. Y por último, la postlectura se trata de que siempre que leas, escribas algo. Siempre que leas, escribe algo, lo que quieras, frases,
palabras clave, un esquema, inclusive un dibujo, un resumen, una síntesis, un mapa conceptual, un mapa mental, lo que tú quieras, pero la etapa después de que leíste es que escribas algo. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Sabemos que la verdad a veces nadie lo hacemos, ¿no? Entonces, la etapa de la postlectura se trata de que escribas algo después de haber leído, porque con eso vas a anclar el aprendizaje. Luego decimos, no, ya lo comprendí. Y luego al rato te quieres acordar y ni sus luces de la información. Siempre que leas, escribe algo. Te vas a dar cuenta que de esa manera vas a ir aumentando tu conocimiento. Por ejemplo, espero que tengas un cuaderno de prepa en línea. Ahí en cada módulo, tus aprendizajes significativos de cada infografía, de cada material, de tus sesiones, algunas ideas, todo, pero que siempre vayas escribiendo algo. Eso es muy significativo. Como saben, nuestra sesión la dividimos en dos porque Zoom solo nos da un tiempo determinado. Está por cortarse la sesión, está por cortarse. Entonces, los espero aquí nuevamente. En menos de un minuto estamos nuevamente aquí. Entonces, suspendo esta sesión y vuelven a ingresar así, de la misma manera que ingresaron a esta, con los mismos datos. ¿Sale? Aquí los espero en menos de un minuto. Estamos nuevamente aquí. Entonces, cierro esta sesión y vuelvo a abrir otra para tener otro tiempo y avanzar con lo que tenemos listo para este momento, ¿sale? Entonces los espero en un minuto, un par de minutos, estamos nuevamente aquí, ¿sale? Adelante.